nombre es Alejandro y hoy vamos a diseñar y simular un circuito monoestable utilizando el temporizador NE50555 en el software Proteus. Bueno, aquí lo podemos ver en pantalla, estamos dentro de Proteus. Bueno, lo primero es lo más importante, ¿cierto? Entender que el 555 es un circuito integrado de 8 pines. Bueno, entre los pines más importantes, todos tenemos el pin 8 que corresponde a la alimentación positiva, el pin 1 que va a tierra, el pin 3 que es la salida, el pin 2 que funciona como disparador o trigger, el pin 6 como umbral, el pin 7 como descarga y el pin 5 como control. Bueno, primero que todo comenzamos configurando la alimentación del circuito. Conectamos el pin 8 a una fuente de 5 voltios en corriente continua y el pin 1 directamente a tierra. Además, el pin 4, que es el reset, también lo conectamos a los 5 voltios para evitar reinicios indeseados del circuito. Bueno, comprendiendo esto, pasamos a la configuración monoestable. En este tipo de configuración, el circuito genera un solo pulso de salida cuando ésta se activa. Para lograr esto, colocamos una resistencia entre la alimentación y el pin 7. En nuestro caso, utilizamos una resistencia de 45 kiloohmios. Luego conectamos un condensador desde el nodo entre la resistencia y los pines 6 y 7 hacia tierra. Este condensador tiene un valor de 100 microfaradios. Bueno, es importante, ¿cierto?, tener en cuenta estos valores y aclarar que los pines 6 y 7 deben ir unidos en ese punto intermedio entre la resistencia y el condensador, ya que allí se define el tiempo de carga. El tiempo durante el cual la salida permanece activa depende de la constante de tiempo del circuito, es decir, del producto entre la resistencia y el condensador. Con los valores seleccionados, ¿verdad?, obtenemos un tiempo aproximado de varios segundos, suficiente para observar el comportamiento en la simulación. Ahora continuamos con el pin 5, que es el de control. Para estabilizar el funcionamiento del circuito, conectamos un condensador de 10 nanofaradios entre este pin y tierra. Esto ayuda a reducir interferencias y ruido. Ahora configuramos el disparo del circuito. El pin 2, que es el trigger, normalmente debe estar en alto. Para ello colocamos una resistencia de aproximadamente 1 kiloohmio conectada a los 5 voltios. Además, conectamos un pulsador entre el pin 2 y tierra. De esta manera, cuando presionamos el botón, enviamos un pulso de 0 voltios que activa el temporizador. Para visualizar la salida, conectamos un LED al pin 3, acompañado de una resistencia de 330 ohmios para limitar la corriente. El otro extremo del LED lo llevamos a tierra. Finalmente añadimos un osciloscopio dentro de Proteus, ¿cierto?, para observar la señal de salida en el tiempo. Al ejecutar la simulación, inicialmente el circuito se encuentra en reposo. Cuando presionamos el botón, el pin 2 recibe un pulso bajo, lo que activa el temporizador. En ese momento, la salida en el pin 3 sube a 5 voltios, encendiendo el LED. Después de transcurrido el tiempo determinado por la resistencia y el condensador, el capacitor se carga completamente. El circuito se reinicia automáticamente y la salida vuelve a 0 voltios, apagando el LED. En el osciloscopio podemos observar claramente este comportamiento, un pulso que se eleva a 5 voltios durante un intervalo de tiempo definido y luego cae nuevamente a 0. Con esto concluimos la simulación del circuito monoestable en Pero ahora Proteus. vamos a utilizar configuración del 555, pero en modo estable. En esta configuración nosotros vamos a utilizar el 555 normal, pero esta vez lo vamos a configurar de manera diferente, o sea, en modo estable.
La configuración en modo estable para nuestro ejercicio debe tener alrededor de una frecuencia de unos 5 kHz aproximadamente. Y para ello vamos a necesitar unas cuantas resistencias y todo eso. Lo primero vamos a alimentar nuestro integrado. El pin 1 va directamente a tierra. El pin número 8, que es la entrada de alimentación positiva, lo conectamos directamente a vamos a configurar aproximadamente 5 voltios. El pin 5 debe ir a tierra a través del condensador. El condensador, aquí, la línea 5, conectamos a tierra. Listo. El condensador tiene que ser aproximadamente 10 nanofarads para que no sea nanofarad. Listo. El pin 2 y el pin 6 deben estar conectados a través de un puente. El pin 4 debe ir conectado al pin 8, o sea, a 5 voltios. Entonces, para que nuestro circuito pueda oscilar a una frecuencia de 500 kHz, 5 kHz, debemos utilizar dos resistencias y un condensador. Cada resistencia tiene que ir en serie. Estamos en serie todos, y le conectamos en serie con el condensador. El condensador debe ir directamente a tierra. Y el extremo positivo de la división de voltaje tiene que ir a 5 voltios. Entonces el pin 7 tiene que ir entre las dos resistencias. Y el pin 6 lo conectamos entre la resistencia y el condensador. El pin 3, como sabremos, es la salida del enterado, lo que nos dará la frecuencia de 5 kHz. Entonces, ¿por qué? Para que no pueda dar una frecuencia de alrededor de 5 kHz, debemos colocar estas resistencias con un valor muy concreto. La primera resistencia la colocamos en K y la segunda de 14K. Y el condensador lo debemos colocar en 10 nanofarads. Okay. Según los cálculos, estos los valores no lo que harán es dar una frecuencia de 5 kHz y aparte nos debe dar un ciclo de trabajo de aproximadamente 50%. Entonces vamos a simular. Aquí vemos que la señal va desde 0 voltios hasta los 5 voltios aproximadamente. Y vemos que el ciclo de trabajo es aproximadamente 50%, ya que la mitad del tiempo pasa arriba, o sea, activo, y la otra mitad del tiempo pasa en cero. Como podemos ver, esta división está en 0.2 milisegundos o 100 microsegundos aproximadamente. Entonces, como el periodo vemos aquí que va desde los 0,9 segundos hasta los 209